La Casa de los Celos es una comedia que refleja las complejidades y los engaños inherentes a las relaciones humanas, particularmente en lo que respecta a los celos y las emociones desbordadas. A través de sus personajes, Cervantes nos ofrece una visión profunda y, a la vez, cómica sobre las pasiones que pueden consumir al ser humano y alterar su percepción de la realidad. En esta obra, el protagonista Lisardo se enfrenta a la obsesión de los celos, un tema recurrente en la literatura cervantina, mientras navega por un laberinto de malentendidos, engaños y desengaños que desafían su visión del amor y la fidelidad. Con una mezcla de humor y reflexión, la obra ofrece una crítica a las pasiones humanas, al mismo tiempo que invita a la introspección sobre la naturaleza del amor y la confianza en las relaciones personales. Capítulo 1. La llegada a la Casa de los Celos. Era una tarde cálida de otoño cuando el joven Lisardo, de semblante serio y mirada profunda, llegó a la ciudad en la que la suerte le había señalado como destino. La brisa, suave como un susurro, acariciaba su rostro mientras él avanzaba por las empedradas calles, entrelazadas como los hilos de un destino que nunca había comprendido por completo. Había viajado desde su tierra natal, impulsado por un deseo irrefrenable de encontrar a su amada, a la mujer de su vida, aquella que por tanto tiempo había sido su sueño y, al mismo tiempo, su tormento. Sin embargo, no sabía que en el lugar al que se dirigía se ocultaba una casa que había de ser el escenario de los celos más incontrolables que jamás había experimentado. Lisardo había llegado a la Casa de los Celos sin ser plenamente consciente de lo que le esperaba. La mansión, con su fachada de piedra envejecida por el paso de los años y sus ventanas altas y misteriosas, parecía un reflejo de las incertidumbres que su corazón albergaba. La casa, al igual que el alma humana, estaba llena de rincones oscuros, pasillos laberínticos y puertas cerradas que, si se abrían, dejaban escapar un aire pesado, impregnado de secretos y pasiones ocultas. No era una casa cualquiera, sino una que, en su interior, contenía los más oscuros deseos, las más inquebrantables pasiones y los más dolorosos desengaños. Lisardo, a pesar de su juventud, había sido testigo de las sutilezas del amor y el desamor. Desde su niñez, había observado con fascinación cómo los corazones podían ser conquistados, pero también devastados con la misma rapidez. Su amada, Leocadia, se encontraba en la ciudad, y su corazón latía más rápido con cada paso que daba hacia lo que él imaginaba sería una vida compartida, llena de amor y comprensión. Pero lo que no sabía Lisardo era que la casa que ahora se erguía ante él era como un espejo distorsionado de la realidad, un lugar donde la confianza se vería desbordada por las olas de la duda y los celos. Mientras se acercaba, el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, y las primeras estrellas empezaban a asomar tímidamente en el cielo. Lisardo se detuvo ante el umbral de la casa. La puerta, de madera maciza y oscura, parecía observarlo, casi desafiándolo a entrar, como si fuera el guardián de los misterios que aguardaban dentro. Se armó de valor y, tras un breve suspiro, empujó la puerta que cedió con un crujido sordo. Al ingresar, fue recibido por una mezcla de aromas que impregnaban el aire, el incienso que se quemaba en una esquina, las flores frescas que adornaban la sala y el leve y penetrante aroma a madera vieja. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, pudo distinguir las sombras de varios personajes que se movían por el lugar. La casa parecía estar viva, respirando en una danza silenciosa de voces y movimientos, como si cada rincón albergara secretos que se negaban a ser revelados. Lisardo avanzó cautelosamente, como si el suelo mismo pudiera traicionarlo en cualquier momento. Pronto, una figura apareció frente a él. Era un anciano de rostro arrugado y ojos penetrantes, cuyas arrugas parecían contar historias de épocas pasadas, y cuya postura encorvada mostraba los estragos del tiempo. Su presencia, sin embargo, no emanaba fragilidad, sino una extraña fuerza que parecía emanar de su alma misma. «Bienvenido, joven Lisardo», dijo el anciano, su voz rasposa pero llena de una autoridad misteriosa. «He oído hablar mucho de ti. Has venido en busca de algo, pero debo advertirte, esta casa no es lo que parece. Aquí, los deseos se confunden con las sombras, y lo que uno cree conocer puede volverse un engaño sin retorno». Lisardo, intrigado pero también desconcertado, no sabía cómo responder. La advertencia le resonaba en lo más profundo, pero no podía retroceder. Leocadia lo esperaba, y en su corazón, la imagen de su amada lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de los presagios que se le presentaban como nubes oscuras. «¿Qué es esta casa, señor?», preguntó Lisardo, su voz firme pero cargada de incertidumbre.
El anciano lo miró con una mezcla de compasión y sabiduría, como si hubiera visto en Lisardo un reflejo de su propia juventud, cuando los sueños y las pasiones lo consumían todo. «Esta es la casa de los celos», respondió con un suspiro profundo. Aquí, aquellos que entran se ven atrapados en sus propios sentimientos, y a menudo, en el deseo de retener lo que creen suyo, pierden lo más valioso, su paz interior. La casa no es culpable, joven Lisardo. Son los corazones los que se pierden, atrapados por las sombras de la duda y el miedo. Si te atreves a cruzar el umbral, no habrá marcha atrás. Lisardo sintió un estremecimiento en su pecho, pero su determinación no flaqueó. A pesar de la advertencia, el deseo de estar junto a Leocadia era más fuerte que cualquier duda. Aceptó las palabras del anciano como una sombra pasajera y continuó su camino. A medida que avanzaba por la casa, notó que el ambiente comenzaba a cambiar. Las paredes, antes imponentes y misteriosas, se volvían ahora inquietantes. Los pasillos se alargaban y las puertas parecían cerrarse tras él, como si la casa misma estuviera controlando sus pasos. El sonido de sus pisadas retumbaba en las habitaciones vacías, y a lo lejos, escuchó risas suaves que resonaban como ecos lejanos. En una de las estancias, una figura femenina apareció ante él. Su silueta se recortaba contra la tenue luz de una lámpara que chisporroteaba en la esquina. Era una mujer de belleza cautivadora, con ojos brillantes que parecían reflejar un fuego interior, pero Lisardo percibió algo extraño en su mirada, algo que no terminaba de comprender. El aire entre ellos se tensó al instante, como si el mismo espacio se hubiera llenado de una electricidad invisible. «Bienvenido, joven Lisardo», dijo la mujer, su voz dulce y envolvente, pero con un tono que insinuaba un misterio insondable. Lisardo, sin poder evitarlo, sintió una corriente de celos recorrer su cuerpo. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué papel jugaba en esta casa que parecía estar desbordada por las pasiones humanas? No podía entenderlo, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir adelante, a desvelar los secretos que esa casa guardaba. Así comenzaba su aventura en la casa de los celos, un lugar donde los límites entre el amor, el deseo y la desconfianza se desdibujaban, y donde Lisardo pronto descubriría que los celos no solo se albergaban en el corazón, sino también en los muros de esa antigua mansión. Y aunque aún no lo sabía, el joven Lisardo estaba a punto de emprender un viaje que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 2. Lisardo y la sombra de los celos. Lisardo no pudo evitar que la inquietud se apoderara de su ser a medida que la figura de la mujer se desvanecía en las sombras de la casa. La luz de la lámpara que había titilado en la esquina, ahora apagada, dejaba un eco lejano de su fragor en su mente. Su mente se encontraba en un torbellino, zarandeada por una mezcla de emociones que no sabía identificar. Admiración, confusión, e incluso una punzada de celos, que de forma insidiosa comenzó a surgir en su pecho. Con paso vacilante, Lisardo continuó adentrándose por la casa, ahora más lúgubre, cuyas paredes, antes tan majestuosas, le parecían cerrar el paso, presionando contra su ser. Los pasillos se alargaban como serpientes interminables, y las puertas, al parecer, no llevaban a ningún sitio. Cada rincón parecía lleno de ecos de otros tiempos, como si los gritos callados de aquellos que alguna vez habían caminado por allí se escucharan entre las grietas. La casa, con sus rincones oscuros y su extraño silencio, parecía hablar en susurros que Lisardo no podía comprender. El aire era espeso, como si cada respiración de Lisardo se viera ralentizada por la opresiva atmósfera que reinaba en el lugar. No sabía por qué, pero al adentrarse más, sentía como si los muros se acercaran lentamente, rodeándolo en una prisión invisible. Pero, a pesar de todo, su corazón latía con fuerza. El propósito que lo había traído hasta allí, el deseo de encontrar a Leocadia, aún era el fuego que ardía en su interior. Sin embargo, algo se había alterado, y no sabía si se debía a la presión del lugar o al extraño encuentro con la mujer de mirada penetrante. Lisardo caminó por un corredor largo, cuyas paredes, de un tono gris y apagado, parecían no querer revelar ningún detalle más que el silencio. Las sombras se alargaban ante sus ojos, como si los propios fantasmas del pasado fueran capaces de jugar con la luz. En uno de los muros, una pintura antigua lo miraba fijamente. Un retrato de una dama de rostro delicado, pero cuyo gesto frío y distante le transmitía una extraña sensación de desconfianza. Lisardo se detuvo frente a ella, observando cómo los ojos de la mujer pintada parecían seguir sus movimientos. La sensación de ser observado lo invadió. De repente,
Un suave susurro llegó hasta sus oídos. Como un viento muy tenue, las palabras que llegaron a su mente eran imposibles de entender, pero su origen provenía del mismo lugar que había dejado atrás. Lisardo, sintiendo que el misterio lo rodeaba, dio un paso hacia atrás. El pasillo ante él parecía más largo ahora, y el eco de sus propios pasos rebotaba entre las paredes, envolviendo sus pensamientos en una maraña de inseguridades. La casa de los celos había comenzado a revelarse en su totalidad, no solo como un lugar físico, sino como una extensión de la incertidumbre que habitaba en su propio corazón. Los celos que antes había ignorado, al haber creído en su relación pura con Leocadia, ahora tomaban forma. Las preguntas sobre su amada comenzaban a asomarse en su mente como sombras que no lograba disipar. ¿Qué la traía aquí? ¿Estaría ella también atrapada en los mismos sentimientos de desconfianza que ahora lo acosaban? ¿Sería esta casa un reflejo de la lucha interna que se desataba en su pecho, donde el amor se transformaba en desesperación y la lealtad se convertía en duda? Lisardo sentía como si estuviera caminando por una cuerda floja, balanceándose entre el amor que profesaba por Leocadia y la creciente sombra de la desconfianza que se cernía sobre él. Con el alma cada vez más pesada, llegó hasta una sala adornada con tapices antiguos que mostraban escenas de batallas épicas, pero el paisaje que ofrecían no era el de un triunfo, sino el de la lucha constante, de una guerra sin fin entre fuerzas invisibles. En el centro, una mesa de madera maciza estaba rodeada por varias sillas vacías, que parecían aguardar una conversación que nunca ocurriría. La quietud de la estancia, el aroma de polvo y antigüedad, solo aumentaban la sensación de que algo oculto estaba a punto de suceder. De pronto, la puerta de la sala se cerró con un suave estruendo, y Lisardo, sin comprender cómo, se encontró rodeado por una figura que emergió de las sombras. Era el anciano que lo había recibido al principio, con su rostro arrugado, pero cuyos ojos ahora brillaban con una intensidad inexplicable. Lisardo se sobresaltó, pero el anciano le dirigió una mirada de comprensión, como si ya conociera las preguntas que torturaban la mente del joven. Los celos, dijo el anciano, con voz grave y penetrante, no son algo que se pueda controlar fácilmente, joven Lisardo. Los llevas dentro de ti, como un veneno que se infiltra lentamente en la sangre. Pero no es un veneno que te destruya de inmediato. No, es uno que se alimenta de la duda, del temor, de la inseguridad. Te hace ver cosas que no existen. Te arrastra a interpretar la realidad a través de un filtro que distorsiona todo lo que tocas. Lisardo, inquieto, sintió como el peso de sus palabras lo aplastaba. El anciano parecía conocer la naturaleza de su tormento, pero no tenía las respuestas que deseaba escuchar. Estaba sumido en un mar de incertidumbre, y no encontraba ninguna forma de nadar hacia la calma. ¿Qué debo hacer?, preguntó Lisardo, su voz quebrada por el sufrimiento. ¿Cómo puedo liberarme de esta sombra que se ha apoderado de mí? El anciano lo miró por un largo momento, y antes de hablar, dio un paso hacia él. Un silencio pesado colgaba entre los dos, y Lisardo sintió que cada segundo que pasaba allí aumentaba la presión sobre su pecho. Finalmente, el anciano habló de nuevo, con una calma que contrastaba con la ansiedad que Lisardo sentía. El primer paso, dijo el anciano, es reconocer que los celos no provienen de los demás, sino de ti mismo. Son el reflejo de tus miedos, de tus inseguridades, de tu propia incapacidad para confiar plenamente en aquellos que amas. Leocadia, la mujer que amas, no es tuya para controlar ni para temer. Su amor es un regalo, no una posesión. Debes aprender a soltar, a dejar que el amor fluya sin tratar de aferrarte a él con manos temerosas. Solo entonces podrás liberar tu corazón de esta sombra. Lisardo escuchó en silencio, cada palabra del anciano clavándose en su alma con la precisión de una flecha. Su mente, llena de tormentas y dudas, comenzaba a calmarse lentamente al ritmo de la sabiduría del anciano. Pero aunque las palabras resonaban en su interior, el camino hacia la liberación parecía aún lejano. ¿Cómo podía confiar en lo que no podía ver, en lo que no podía controlar? El anciano asintió, como si hubiera leído los pensamientos de Lisardo. La casa de los celos, prosiguió, te ha mostrado lo que puedes llegar a ser cuando te dejas arrastrar por esta sombra. Pero también te ha dado la oportunidad de aprender, de entender que el amor no es posesión, sino libertad. Lisardo lo miró, su corazón comenzaba a calmarse, pero una inquietud persistente seguía allí, como una chispa latente. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero las palabras del anciano resonaban en su alma, marcando el inicio de un viaje interior que cambiaría su vida para siempre.
Capítulo 3. La duda y el silencio. Lisardo, aunque sorprendido por la sabiduría del anciano, no podía deshacerse del peso que aún oprimía su corazón. Las palabras que había escuchado comenzaban a resonar dentro de su mente, pero sus dudas seguían siendo como una niebla espesa, que no permitía ver con claridad. ¿Cómo podría, de verdad, aprender a soltar? ¿Cómo podría confiar en Leocadia sin la sombra de los celos acechando su alma? Las preguntas no cesaban, y el miedo a enfrentarse a la respuesta llenaba su pecho con un nudo invisible. El anciano, viendo la lucha interna que se reflejaba en los ojos de Lisardo, le ofreció un pequeño respiro, un momento de calma en el que, quizás, el joven podría aclarar sus pensamientos. Sin embargo, no dijo nada más en ese instante. Su silencio se convirtió en una invitación a que Lisardo comprendiera por sí mismo la lección que la casa, y la vida misma, le ofrecían. Lisardo, al principio, no comprendió. Estaba atrapado en un torbellino de pensamientos y emociones que lo desbordaban, pero poco a poco, se dio cuenta de que las palabras del anciano eran un eco que necesitaba tiempo para ser asimilado. Así, comenzó a caminar por el pasillo oscuro, el corazón aún cargado de preguntas sin respuestas. Cada paso que daba resonaba en sus oídos como un tambor lejano, un recordatorio de la inquietud que aún lo perseguía. Los pasillos de la casa parecían interminables, como si las paredes se alargaran de manera infinita. A medida que caminaba, Lisardo empezó a notar detalles que antes había ignorado, las grietas en la piedra, las manchas de humedad que formaban patrones extraños sobre el suelo, los objetos que, aunque bellos en su apariencia, estaban cubiertos por el polvo del olvido. Todo en la casa parecía hablar en susurros, como si la propia casa estuviera llena de secretos que no quería revelar. Lisardo llegó a una pequeña estancia, casi oculta entre las sombras, donde el aire parecía más pesado, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse allí. En el centro de la habitación, una antigua mesa de madera estaba cubierta por un manto de tela que, al igual que los otros objetos, había sido olvidado por los años. La mesa estaba vacía, pero de alguna manera, su presencia hacía que la habitación se sintiera aún más vacía, más solitaria. Se acercó a la mesa, sus dedos rozaron suavemente la tela, y de repente, un sonido distante llegó a sus oídos. Era el susurro de una voz, que parecía provenir de algún rincón de la habitación. Lisardo se detuvo en seco, su corazón dio un brinco en su pecho. Miró alrededor, buscando el origen del sonido, pero no encontró nada. La habitación seguía igual de silenciosa, igual de vacía. Sin embargo, el eco de esa voz parecía flotar en el aire. Lisardo cerró los ojos, intentando calmar su respiración, para escuchar mejor. Fue entonces cuando la voz se hizo más clara, más presente, y esta vez no era una voz de otra persona, sino una voz que surgía desde lo más profundo de su ser. Era su propia voz, o quizás la voz de su conciencia, hablándole en un tono suave, pero firme. ¿Por qué temes? La voz preguntó. ¿Por qué permites que el miedo guíe tus pasos? Lisardo se estremeció, como si esas palabras le atravesaran el alma. Se apartó de la mesa y comenzó a caminar de nuevo, buscando una salida, buscando alguna respuesta. Pero el pasillo que tenía ante él parecía interminable, un laberinto sin fin, como si la casa misma lo estuviera retando a encontrar su camino. Cada rincón, cada esquina, parecía una trampa para su mente, un laberinto construido no solo con paredes, sino con sus propios miedos y temores. El joven comenzó a caminar sin rumbo, ya no buscando una salida, sino buscando algo más profundo, algo que pudiese liberarlo del peso de los celos que lo consumían. La casa parecía tener una fuerza sobre él, algo que lo empujaba hacia una reflexión que no había sido capaz de alcanzar antes. Cada paso que daba lo acercaba más a una comprensión que no sabía cómo alcanzar, pero que sentía que ya estaba al alcance de su mano. Mientras Lisardo avanzaba, los ecos de sus propios pensamientos se mezclaban con los de la casa. El silencio se rompió por completo, y el joven sintió como si las paredes mismas comenzaran a susurrarle, no con palabras, sino con sensaciones. La sensación de estar atrapado, la sensación de no poder escapar de sus propios pensamientos y emociones, se apoderaba de él. De repente, se detuvo en seco. Frente a él, en el umbral de una puerta, apareció una figura familiar. Era Leocadia, pero esta vez no la veía como antes. Sus ojos ya no reflejaban la misma luz, la misma seguridad que antes, sino que, en su mirada, Lisardo vio algo que lo dejó paralizado, duda.
La duda que él sentía ahora se reflejaba en su amada. Y fue entonces cuando comprendió, de una forma que no había logrado antes, que los celos no solo lo afectaban a él. Leocadia, al igual que él, estaba atrapada en la incertidumbre, en el miedo a perder algo que nunca fue suyo. Leocadia no dijo nada al principio. Su presencia era silenciosa, pero su mirada era más elocuente que cualquier palabra. Lisardo, con el corazón encogido, dio un paso hacia ella, pero al hacerlo, una barrera invisible se levantó entre los dos. Era como si una fuerza desconocida los separara, los mantuviera a distancia. Y aunque Lisardo deseaba hablar, decirle todo lo que sentía, las palabras se le escapaban. No podía encontrar un camino hacia ella, no podía encontrar la manera de romper el muro de silencio que los envolvía. En su mente, las palabras del anciano volvieron a resonar. El primer paso es reconocer que los celos no provienen de los demás, sino de ti mismo. Lisardo se detuvo, y por un momento, sintió que la casa entera, con sus muros, con sus pasillos, con sus puertas cerradas, lo observaba en silencio. Era como si la casa hubiera estado esperando este momento, esperando que él entendiera lo que de verdad estaba sucediendo dentro de su corazón. Finalmente, Lisardo habló, pero sus palabras no fueron las que había planeado. No le dijo a Leocadia lo que sentía, no la acusó de nada, no le reclamó. En su lugar, simplemente dijo: te he visto con mis propios ojos, pero ahora sé que todo lo que he visto no es más que una sombra de mis propios miedos. Leocadia lo miró en silencio, y en sus ojos, Lisardo vio una chispa de comprensión. Quizás, de alguna manera, ella también lo entendía. Quizás, ambos estaban atrapados en la misma trampa, la trampa de los celos, de la desconfianza, de la incertidumbre. Pero al menos, por un momento, Lisardo había dado el primer paso hacia la liberación. Había reconocido que su lucha no era con Leocadia, sino con él mismo. La casa, entonces, pareció exhalar un suspiro profundo, como si hubiese estado esperando este momento. El silencio que los rodeaba ya no era una amenaza, sino una promesa, la promesa de que, si Lisardo lograba comprender lo que realmente lo atormentaba, podría liberarse de la prisión que había creado en su propia mente. La batalla no era contra los demás, sino contra los celos que vivían en su interior. Y esa batalla, aunque difícil, estaba a punto de empezar. Capítulo 4. El reflejo del espejo. Lisardo, aún perturbado por la quietud y la solemnidad del encuentro con Leocadia, salió de la habitación. La atmósfera de la casa parecía envolverlo, cada rincón transmitiendo una presión sutil, pero insidiosa. Las sombras se alargaban y se entrelazaban con el paso de las horas, como si el tiempo mismo quisiera retenerlo allí, en ese lugar donde las respuestas no eran claras, pero las preguntas seguían resonando con fuerza en su corazón. Avanzó por los pasillos, sus pasos lentos, como si el peso de sus pensamientos lo anclara a la tierra. Su mente no podía dejar de volver al momento en que había mirado a los ojos de Leocadia, como si allí, en ese breve intercambio, algo se hubiese resquebrajado, algo que ya no podría volver a ser reparado. La duda ya no era solo una sensación vaga, sino una certeza que crecía en su interior con cada paso que daba. De repente, llegó a una pequeña estancia, diferente a las demás. Esta habitación no estaba sumida en la penumbra, sino que una luz tenue y suave se filtraba a través de una ventana alta, cuya cristalera parecía haber sido cuidadosamente adornada con figuras de colores. En el centro de la estancia, sobre un pedestal de madera oscura, descansaba un espejo antiguo, cuyo marco, tallado con intrincados motivos de la naturaleza, parecía representar la vida misma, el ciclo eterno de la creación y la destrucción. Lisardo se acercó con cautela al espejo, como si una fuerza invisible lo llamara hacia él. El vidrio reflejaba la luz de manera extraña, distorsionando ligeramente la imagen de quien se miraba en él. Al principio, Lisardo vio su propio rostro, un rostro que ya no le era completamente familiar. Había algo en sus ojos, algo que lo hacía parecer ajeno a sí mismo, como si, en algún lugar profundo dentro de él, hubiese perdido parte de su esencia. Algo había cambiado desde que había llegado a esa casa, algo que no podía comprender por completo, pero que sentía que lo había transformado irrevocablemente. Sus manos temblaron ligeramente mientras tocaba el marco del espejo, sintiendo la suavidad de la madera envejecida. En ese momento, un susurro apenas audible pareció emerger de las sombras que rodeaban la habitación. Lisardo, atónito, se apartó del espejo y buscó el origen del sonido, pero todo seguía en silencio. El miedo lo recorrió de nuevo,
Pero esta vez no era el mismo miedo de antes, no era el miedo de los celos o la ira. Era un miedo profundo, existencial, el miedo a confrontar lo que se encontraba más allá de la superficie, lo que se ocultaba tras el reflejo. Al regresar la vista al espejo, la imagen que éste devolvía parecía haberse transformado. Ya no era solo Lisardo el que aparecía reflejado en el vidrio, sino algo más. La figura que se veía en el espejo comenzaba a perder las líneas de la realidad, volviéndose difusa, como si el propio Lisardo estuviera desvaneciéndose en el tiempo. En la imagen, los contornos de su rostro se disolvían, y lo que quedaba era una silueta, una forma que ya no pertenecía al mundo tangible, sino a un plano desconocido. Lisardo sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Intentó apartarse del espejo, pero algo lo retenía, algo invisible que lo mantenía frente a esa visión, que le exigía observar y comprender lo que ocurría. En ese momento, el reflejo de Lisardo comenzó a hablar. Al principio, sus palabras eran susurros confusos, pero pronto se hicieron más claras y potentes. ¿Qué buscas aquí, Lisardo?, preguntó la figura reflejada, su voz resonando en la habitación como si proviniera de 1000 ecos. Lisardo se sorprendió al oír su nombre, pero no pudo responder. Su garganta estaba seca, sus labios se movían sin emitir sonido. El reflejo siguió hablando, sus palabras cargadas de un tono profundo, casi filosófico. ¿Crees que la respuesta está en los otros? ¿Que las decisiones de los demás dictan tu destino? La figura sonrió, pero no una sonrisa que transmitiera tranquilidad, sino una sonrisa que revelaba una verdad amarga, una verdad que Lisardo no quería escuchar. La respuesta, querido Lisardo, siempre ha estado dentro de ti. Todo lo que ves, todo lo que experimentas, es solo un reflejo de lo que vives dentro de ti mismo. Lisardo, asombrado, sintió una oleada de emociones que le bloqueaba el pecho. La angustia, el miedo, la tristeza, el arrepentimiento, todo parecía fusionarse en un solo pensamiento. ¿Cómo podría ser esto cierto? Pero, ¿cómo?, logró decir, su voz temblorosa. ¿Cómo puedo liberarme de lo que siento? ¿De los celos, de la desconfianza, de la tormenta que llevo dentro? El reflejo no contestó de inmediato. Se quedó en silencio, observando a Lisardo con una mirada profunda, como si evaluara su alma. Luego, sus labios se movieron lentamente, cada palabra cargada de una resonancia que parecía atravesar el tiempo. El primero de los pasos, Lisardo, es aceptar que no hay nada fuera de ti que pueda cambiar lo que sientes. Todo lo que experimentas, incluso el amor, la desconfianza, los celos, son solo partes de ti mismo, proyecciones de tu mente, que en algún momento aprendiste a aceptar como verdades absolutas. Pero ninguna de ellas lo es. Son solo sombras, ilusiones que construimos a partir de nuestra propia ignorancia. Lisardo, abrumado por estas palabras, sintió que su mente comenzaba a vacilar. La confusión lo envolvía por completo, y en su interior, la lucha era feroz. No quería aceptar lo que el reflejo le decía. No quería aceptar que todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, podría haber sido producto de su propia mente. El reflejo continuó, como si percibiera la resistencia en su ser. El miedo que sientes, Lisardo, es solo un guardián que te impide ver la verdad. La verdad no es algo que se encuentre en el exterior, no es algo que te den otros. La verdad está dentro de ti, en la esencia de tu ser, más allá de las emociones que te limitan. Y si quieres encontrarla, tendrás que mirar más allá del espejo, más allá de la superficie de las cosas. Solo entonces, cuando el ego y los miedos desaparezcan, podrás ver lo que realmente eres. Un ser libre. Lisardo, con el corazón palpitando en su pecho, sintió como si las palabras del reflejo lo atravesaran, despojo a despojo. La casa, la luz tenue que iluminaba la habitación, el espejo, todo parecía desvanecerse en un mar de niebla, como si la realidad misma se estuviera disolviendo. Pero algo, en lo profundo de su ser, le decía que no era un sueño, que todo esto, aunque extraño, era una verdad que debía afrontar. De pronto, el reflejo comenzó a desvanecerse. Su rostro, antes tan claro, ahora se difuminaba como si fuera parte del aire. Lisardo extendió la mano, tratando de alcanzarlo, pero el espejo volvió a su estado original. Solo quedaba su reflejo, el suyo, tan nítido como antes. Pero ahora algo había cambiado en él, algo profundo e inexplicable. Lisardo se apartó del espejo, el aire en la habitación ahora pesado,
cargado de una tensión palpable. Sabía que algo dentro de él había comenzado a transformarse, aunque no podía comprender del todo qué era. Lo único que sentía, con certeza, era que había dado un paso, tal vez el más importante de todos. El primer paso hacia su propia liberación. La duda y el miedo seguían presentes, pero de alguna manera, Lizardo entendió que, si deseaba encontrar la paz, tendría que aprender a mirar dentro de sí mismo, a aceptar sus propios reflejos, tanto los oscuros como los luminosos. Y solo entonces, quizás, podría descubrir la verdad que tanto anhelaba. Capítulo 5. El ecosistema del alma. La noche había caído por completo, y la casa, ahora silenciosa, parecía respirar con una calma inquietante. Lizardo caminó por los pasillos con los ecos de las palabras del espejo resonando en su mente, como un mantra que no lograba disiparse. Su mente, antes turbia por la confusión y el dolor, ahora parecía más despejada, pero al mismo tiempo, profundamente desorientada. Había dado un paso, y aunque el temor seguía acechando, había algo dentro de él que lo instaba a avanzar, a comprender más allá de las apariencias. Al salir al jardín, la luna llena iluminaba la escena con una luz fría y serena, bañando los árboles y las flores con una tonalidad plateada. El aire era fresco, y el susurro de las hojas al viento parecía traer consigo una melodía que, de alguna forma, tranquilizaba su alma perturbada. Lizardo se detuvo en medio del jardín, sintiendo el roce de la brisa nocturna en su rostro. Había algo casi mágico en ese momento, algo que lo conectaba con la tierra, con la esencia misma de la naturaleza. Como si, al igual que las hojas al viento, él también estuviera siendo llevado por algo más grande que su propio ser. En ese instante, una figura apareció en la penumbra, casi como una sombra entre las sombras. Lizardo, sorprendido, dio un paso atrás, pero la figura, con una elegancia quieta, avanzó hacia él. Era Leocadia, su rostro iluminado por la luz lunar, sus ojos reflejando una intensidad que Lizardo no podía descifrar. No dijo nada al principio, simplemente permaneció allí, observándolo con una mirada profunda y serena. Lizardo, como si no pudiera evitarlo, rompió el silencio. Leocadia. Sus palabras salieron como un suspiro, cargadas de una mezcla de preguntas y anhelos. No sabía por qué la llamaba, ni qué quería realmente saber de ella. Solo sentía que algo profundo, lo impulsaba a confrontarla. Leocadia sonrió suavemente, un gesto tan delicado que parecía desvanecerse antes de ser capturado por la luz. Caminó lentamente hacia él, como si cada paso fuera una danza silenciosa que seguía un ritmo secreto y antiguo. Lizardo, dijo al fin, su voz tan suave como el viento nocturno, pero al mismo tiempo, fuerte en su convicción. ¿Has encontrado ya las respuestas que buscas? Lizardo, confuso y con el corazón palpitante, negó con la cabeza. No podía entender completamente lo que había ocurrido en el espejo, ni las palabras que aún seguían resonando en su mente. El reflejo de sí mismo, su propia alma, se había mostrado de manera tan cruda y profunda que sentía que había tocado algo más allá de la comprensión humana. No lo sé, respondió, su voz quebrada, vulnerable. Las palabras del espejo me dijeron que todo lo que siento, lo que veo, está dentro de mí. Que mis miedos, mis dudas, son solo reflejos de algo más profundo. Pero no sé qué hacer con eso. ¿Cómo se enfrenta uno a algo que ni siquiera comprende? Leocadia lo miró fijamente, como si leyera cada pensamiento que pasaba por su mente. Se acercó un paso más y, con una delicadeza infinita, tocó su brazo, como si intentara infundirle algo de calma. El contacto fue tan sutil como la brisa, pero tan cargado de significado que Lizardo casi pudo escuchar la vibración de la conexión entre ellos. Lizardo, dijo, su tono lleno de una ternura profunda, lo que has visto en el espejo no es algo externo a ti. No es algo que debas temer ni intentar controlar. Es simplemente la naturaleza de tu alma, un reflejo de todo lo que has vivido, de todo lo que eres. No tienes que comprenderlo todo ahora. La vida misma no es un rompecabezas que se resuelve de inmediato. Es un proceso, una experiencia continua de aprender y desaprender. Lizardo, con la mente aún nublada, cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. La idea de que todo lo que había sentido, incluso los momentos más dolorosos, formaba parte de un todo que él mismo había creado, lo abrumaba. No había respuestas fáciles, no había soluciones mágicas. Pero había algo en el aire,
algo en la presencia de Leocadia, que lo hacía sentir, aunque fuera por un instante, que la paz estaba más cerca de lo que pensaba. Leocadia dio un paso atrás y miró al horizonte, donde la luna bañaba el paisaje con su luz plateada. Luego, volvió a dirigirse a Lisardo, con una expresión de tranquilidad. La mente humana es como un jardín, Lisardo. Si no se cuida, las malas hierbas, los miedos, las inseguridades, crecen sin control. Pero si se cultiva con paciencia y amor, florecen las semillas de la sabiduría, la paz y el entendimiento. Lo que has experimentado, lo que has sentido, es solo el principio. Todo lo que vives, todo lo que sufres, es una oportunidad para aprender, para descubrir más sobre ti mismo. Lisardo la observaba, sintiendo que algo comenzaba a despertar dentro de él. La metáfora del jardín, la imagen del crecimiento y la transformación, le hablaba profundamente. Podía sentir que, al igual que una planta necesita tiempo y cuidado para crecer, él también necesitaba tiempo para sanar, para comprender su alma y dejar ir los miedos que lo habían mantenido prisionero. Pero, ¿cómo encontrar la paz?, preguntó, su voz aún cargada de incertidumbre. Leocadia sonrió con suavidad, sus ojos brillando con una sabiduría que parecía provenir de tiempos inmemoriales. La paz no es algo que se busca afuera, Lisardo. La paz es algo que se encuentra dentro de ti, en el silencio de tu alma, en la aceptación de lo que eres. Y, sobre todo, en la comprensión de que todo lo que sientes, lo que experimentas, es solo una manifestación de tu vida interior. La verdadera paz nace del amor hacia uno mismo, del amor hacia el mundo tal como es. Lisardo, aunque aún sumido en la duda, comenzó a sentir una chispa de comprensión. El aire parecía más ligero, y el jardín, con su quietud nocturna, le ofrecía una sensación de consuelo y calma que nunca había experimentado. Quizás, pensó, lo que buscaba no era una respuesta definitiva, no era una solución rápida a sus inquietudes, sino una forma de vivir en armonía con su propio ser, con sus sombras y sus luces. Leocadia dio un paso atrás, despidiéndose con una leve inclinación de cabeza. Lisardo la observó alejarse en la oscuridad, y por un momento, sintió una profunda gratitud por su presencia, por la claridad que había traído a su mente. Mientras ella desaparecía entre las sombras, Lisardo se quedó allí, en el jardín, bajo la luz de la luna, sintiendo que algo dentro de él había comenzado a sanar. Aunque aún no comprendía todo, sabía que el camino hacia la paz comenzaba con un solo paso, el reconocimiento de su propio ser, tal como era. Y, por primera vez en mucho tiempo, Lisardo sintió que ese camino, aunque incierto, era el único que realmente importaba. Capítulo 6. El laberinto interior. La madrugada comenzó a despuntar, tiñendo el cielo de un azul profundo que apenas comenzaba a ser acariciado por las primeras luces del amanecer. Lisardo se encontraba en su habitación, inmóvil, contemplando a través de la ventana el paisaje que lentamente cobraba vida. Sus pensamientos, sin embargo, no seguían el mismo ritmo pausado de la naturaleza. Su mente, como un río impetuoso, seguía cruzando aguas turbulentas. Leocadia había dejado una huella en él, una huella profunda que no se desvanecía con el paso del tiempo. Sus palabras seguían flotando en su mente, reverberando, desafiando sus antiguos miedos y certezas. El jardín, el reflejo del alma, el ciclo de crecimiento y aceptación, todo aquello giraba en su cabeza, como piezas de un rompecabezas que no lograba encajar. Lisardo se levantó de la cama, sus pasos se movían casi por instinto. Caminó sin rumbo, sin destino, como si algo dentro de él lo empujara hacia adelante, hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Había algo en su alma que necesitaba ser encontrado, algo que aún se mantenía oculto tras las sombras de su miedo. Bajo el resplandor tenue del amanecer, se encontró nuevamente frente al espejo del vestíbulo. Allí, como un guardián silencioso de sus pensamientos más profundos, el espejo lo observaba. Lisardo se acercó lentamente, como si el reflejo de su alma lo llamara a descubrir algo que aún no entendía. Las palabras de Leocadia, aunque reconfortantes, aún parecían no ser suficientes. La paz, tal como ella la describía, se sentía distante, como un faro que brillaba en la oscuridad, pero que parecía inalcanzable. Se miró fijamente en el espejo, sus ojos buscando respuestas en los ojos de su reflejo. Aquella figura que veía frente a él era, en muchos sentidos, un extraño. ¿Cómo era posible que alguien tan cercano, tan conocido, pudiera sentirse tan ajeno? ¿Por qué,
A pesar de la claridad de las palabras de Leocadia, aún sentía que su alma estaba atrapada en un laberinto sin salida. El reflejo de Lisardo, como si tuviera vida propia, comenzó a moverse más rápido que él, como una proyección que tomaba forma propia. Los gestos de su reflejo se distorsionaron, su expresión se tornó inquietante, su mirada más profunda. Lisardo dio un paso atrás, sus ojos llenos de confusión, pero al mismo tiempo, sintió que algo le estaba siendo revelado. El reflejo, aunque extraño, parecía ser una manifestación de algo que aún no comprendía, algo que, quizás, nunca había querido enfrentar. En ese momento, el reflejo de Lisardo sonrió, pero no de una manera tranquila, sino con una sonrisa que desbordaba enigmas y secretos. Lisardo, paralizado, no podía apartar la vista, como si estuviera siendo arrastrado hacia algo más allá de su control. Pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, la figura de su reflejo comenzó a hablar, su voz un eco distante pero claro. ¿Qué buscas realmente, Lisardo? Preguntó el reflejo, su voz fría y profunda, casi como si viniera de lo más profundo del alma de Lisardo mismo. Lisardo, con el corazón acelerado, respondió, casi sin poder evitarlo. Busco la paz. Busco encontrar la verdad sobre mí mismo, sobre lo que soy realmente. Pero siento que algo me lo impide, algo dentro de mí. No puedo entenderlo. El reflejo de Lisardo soltó una risa baja, una risa que resonó en el aire como una sombra inconfesa. Su rostro se deformó, y por un momento, Lisardo pensó que vería la peor de sus pesadillas reflejada frente a él. Pero cuando volvió a mirar, la figura estaba nuevamente calmada, casi expectante. La paz, Lisardo, dijo con calma, como si hablara a un niño que no comprendiera, no es algo que se pueda encontrar fuera de uno mismo. No es algo que puedas buscar y esperar encontrar en algún lugar lejano. La paz está dentro de ti, pero solo podrás alcanzarla cuando dejes de huir de lo que eres. Solo cuando aceptes cada parte de ti, incluso aquellas que más temes. Lisardo, sin palabras, se quedó mirando a su reflejo. ¿Aceptar todo lo que era? Incluso sus miedos, su desesperación, su inseguridad. ¿Era eso lo que realmente significaba encontrar la paz? No podía entenderlo completamente, pero sentía que había algo importante en esas palabras. Algo que lo invitaba a enfrentarse a sí mismo, a mirar de frente a sus propios demonios. El reflejo se desvaneció poco a poco, como una niebla que se disuelve al primer rayo de sol. Lisardo, respirando con dificultad, se alejó del espejo, pero algo en su interior había cambiado. Ya no sentía el mismo miedo que antes. Algo dentro de él comenzaba a desmoronarse, como una pared que se derrumba lentamente, dejando al descubierto lo que estaba oculto detrás de ella. A medida que caminaba por la casa, la luz del amanecer comenzaba a expandirse, bañando todo a su paso. Los rincones oscuros que antes lo habían intimidado, ahora parecían menos amenazantes. La casa, que antes le resultaba un refugio opresivo, comenzaba a sentirse más acogedora. Como si cada rincón, cada sombra, fuera parte de un todo mayor que aún no comprendía, pero que estaba dispuesto a explorar. El camino hacia la paz, pensó, no sería fácil. Pero sabía que ya había dado el primer paso, un paso que no se podía deshacer. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Lisardo sintió que el laberinto que antes parecía interminable, ahora comenzaba a tener una salida. Y, aunque no veía con claridad lo que le deparaba el futuro, había algo en su corazón que le susurraba que, a su manera, había comenzado a encontrar el camino hacia su propia verdad. Capítulo 7. La revelación silenciosa. El sol ya se alzaba alto en el cielo, vertiendo una luz dorada sobre la tierra. El aire era fresco y limpio, como si la noche hubiera dejado caer sobre el mundo una capa de calma renovadora. Lisardo, al despertar en su habitación, sintió que algo había cambiado en su interior. Algo invisible, pero profundamente real. Se levantó con una sensación extraña en el cuerpo, como si estuviera preparado para algo más grande, algo que aún no comprendía, pero que sabía que debía enfrentar. El eco de la conversación con su reflejo en el espejo seguía resonando en su mente, como una melodía persistente que no lograba quitarse de encima. ¿Qué significaba aceptar todas las partes de sí mismo, incluso aquellas que había temido o ignorado durante tanto tiempo? Lisardo sabía que aún no tenía respuestas claras, pero algo dentro de él le decía que la verdad no se encontraba en las palabras, sino en la experiencia misma.
Decidió salir de su cuarto y caminar por la casa, como un viajero que explora un territorio desconocido, buscando descubrir las claves de su propia existencia. A medida que avanzaba, los pasillos que antes parecían fríos y desolados, ahora le ofrecían una sensación de familiaridad reconfortante. La casa ya no era un laberinto impenetrable, sino un espacio que le invitaba a explorar su propio ser. Lisardo se dirigió al jardín, el lugar donde se había encontrado con Leocadia la noche anterior. El viento, suave y cálido, acariciaba su rostro, y el canto lejano de los pájaros se mezclaba con el murmullo de las hojas. El jardín, que alguna vez le había parecido un simple decorado, ahora se sentía como un santuario, un lugar donde podría encontrar respuestas a sus preguntas. Se sentó en el banco de piedra que se encontraba cerca del rosal, observando las flores que comenzaban a abrirse con el primer resplandor del día. Cada pétalo parecía contar una historia, un susurro de belleza en medio de la vasta creación. Lisardo, inmerso en la paz del momento, cerró los ojos, permitiendo que el silencio lo envolviera. En ese instante, sintió una presencia. No era la presencia de Leocadia ni de nadie en particular, sino una presencia más profunda, más universal. Como si el mismo jardín le hablara, como si las flores, los árboles, el viento y el sol estuvieran compartiendo con él una verdad más grande. Algo dentro de él comenzó a despertar, una comprensión que no podía formular con palabras, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Lisardo abrió los ojos y miró hacia el cielo. Las nubes se deslizaban lentamente, dejando pasar la luz del sol, como si también ellas estuvieran participando en este momento de revelación. Sintió que su alma, que hasta entonces había estado atrapada en una maraña de pensamientos y emociones, comenzaba a liberarse. No era un proceso repentino ni dramático, sino un despertar gradual, como una flor que se abre lentamente, paso a paso, hacia la luz. Fue entonces cuando escuchó una voz, suave y cercana, que le hablaba en un susurro. Lisardo giró la cabeza y vio, de pie junto a él, a una figura que no había notado antes. Era una anciana, de cabello plateado y rostro arrugado por el paso del tiempo, pero su mirada era profunda y sabia, como si hubiera vivido muchas vidas en una sola. La anciana sonrió con ternura, y Lisardo sintió que esa sonrisa llevaba consigo siglos de conocimiento. ¿Te has dado cuenta de lo que has estado buscando, Lisardo? Preguntó la anciana, su voz suave pero clara, como el murmullo de un arroyo. Lisardo la miró, sin comprender del todo. No sabía quién era esta mujer ni cómo había llegado allí, pero su presencia le era familiar, como si hubiera sido una figura recurrente en sus sueños, una presencia que siempre había estado al borde de su conciencia. ¿Qué he estado buscando?, preguntó Lisardo, con un tono de curiosidad y desconcierto. La anciana se sentó junto a él en el banco de piedra, observando el paisaje con una serenidad que parecía imperturbable. Luego, con una calma infinita, respondió: «Has estado buscando algo que está dentro de ti, Lisardo. Lo que buscas no está en el exterior, ni en el espejo, ni en las palabras de otros. La paz, el entendimiento, la verdad, todo eso está dentro de ti. Solo tienes que dejar que surja, permitir que se revele por sí mismo. Pero para eso, debes aprender a escuchar, no con los oídos, sino con el corazón». Lisardo la observaba, sus palabras penetrando en su alma como flechas de luz. ¿Escuchar con el corazón? ¿Qué significaba eso? La respuesta no llegó de inmediato, pero la sensación de que estaba más cerca de entender algo profundo, algo esencial, lo llenó de una calma que nunca antes había experimentado. La anciana continuó: «La mente humana es un laberinto, Lisardo. Pero dentro de ese laberinto, siempre hay un centro, un punto de claridad. El problema es que muchos pasan su vida buscando fuera de sí lo que solo pueden encontrar dentro. Cuando el alma se encuentra perdida, como tú lo estabas, es porque está buscando fuera lo que solo puede encontrar en su interior. Pero ahora, por fin, has comenzado a caminar hacia ese centro. Y es allí donde encontrarás lo que has estado buscando». Lisardo, al escuchar sus palabras, sintió que algo se deshacía dentro de él, como si una pesada capa de niebla comenzara a levantarse. El laberinto que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora parecía simplemente un paso necesario en su camino hacia la verdad. No tenía todas las respuestas, pero sabía que estaba en el camino correcto. «¿Cómo sé que estoy en el camino correcto?», preguntó Lisardo, sin poder evitar la duda que aún persistía en su corazón. La anciana lo miró,
sus ojos llenos de sabiduría y ternura. Porque cada paso que das hacia ti mismo es el camino correcto. La paz no se encuentra al final de un viaje, Lisardo. La paz es el viaje mismo. Y solo cuando te permites ser quien realmente eres, sin miedo ni pretensiones, es cuando descubres que siempre has estado en el lugar correcto. El camino no tiene fin, pero cada momento en él es una revelación. Lisardo se quedó en silencio, meditando sus palabras. En ese momento, comprendió que la paz no era un objetivo, no era algo que debía alcanzar a toda costa. Era, en cambio, una experiencia que se encontraba en cada instante de su vida, en cada pensamiento, en cada respiración. La paz estaba allí, esperando ser descubierta, no en algún futuro lejano, sino en el aquí y ahora. La anciana se levantó lentamente, como si su presencia misma estuviera destinada a desaparecer en el aire. Lisardo, aunque no sabía si había sido un sueño o una realidad, la vio desvanecerse suavemente en el aire, como una visión etérea. Con el corazón lleno de un entendimiento que aún no podía nombrar, Lisardo se levantó del banco y miró hacia el horizonte. Sabía que el camino no sería fácil, que habría momentos de duda y oscuridad, pero también sabía que ya había dado el paso más importante. Había comenzado a mirar hacia adentro. Y en ese instante, comprendió lo que Leocadia había querido decirle. La paz no era algo que se podía buscar en el exterior, sino algo que debía emerger desde su propio ser. Capítulo 8. El encuentro con el silencio. El paso de los días había transformado el paisaje que Lisardo conocía. Cada amanecer parecía ofrecer una nueva perspectiva, cada atardecer susurraba secretos que antes no había sido capaz de escuchar. La casa, ahora menos sombría y más llena de luz, parecía ser un reflejo de su propio ser. Lo que antes le resultaba extraño y vacío, ahora le ofrecía una extraña sensación de pertenencia. Una tarde en particular, cuando la luz del sol caía suave sobre la tierra, Lisardo decidió caminar hacia el bosque cercano. No sabía por qué, pero sentía que algo lo llamaba desde allí, una presencia que aún no comprendía del todo. Había algo en el silencio del bosque que lo atraía, como si ese silencio tuviera el poder de revelarle algo que las palabras no podían expresar. A medida que se adentraba en el bosque, el sonido del viento moviendo las hojas y el canto de los pájaros se mezclaban con el latido de su propio corazón. Cada paso parecía llevarlo más lejos de su mundo conocido, pero, al mismo tiempo, más cerca de un lugar que sentía familiar. Era como si el bosque, con su quietud y su misterio, le ofreciera un espacio donde pudiera, por fin, enfrentarse a las preguntas que lo atormentaban. Lisardo caminó durante horas, sin prisa, permitiendo que su mente se vaciara de pensamientos. Al principio, la quietud lo incomodaba. Había crecido en un mundo lleno de ruido y distracciones, y ahora, en medio de esa calma abrumadora, sentía una incomodidad que no podía identificar. Pero con el paso del tiempo, algo en él comenzó a cambiar. El silencio, que antes le resultaba tan ajeno, empezó a volverse un aliado. Era como si el silencio lo estuviera invitando a adentrarse más en sí mismo, a escuchar algo que siempre había estado allí, pero que nunca había sabido escuchar. Tras un largo rato, Lisardo encontró un claro en el bosque, un pequeño espacio abierto donde la luz del sol bañaba la tierra con su cálida presencia. En el centro del claro había una roca grande y plana, como si estuviera esperando ser usada. Lisardo se acercó y se sentó, dejando que la quietud lo envolviera. Cerró los ojos por un momento, buscando sentir el latido del universo en su interior. El aire fresco y fragante lo rodeaba, y por un instante, todo parecía detenerse. No había nada más que el suave susurro del viento entre los árboles, el suspiro de la tierra bajo sus pies, y la quietud de su propio ser. Lisardo comenzó a respirar más profundamente, permitiendo que el aire llenara sus pulmones, expandiéndolos y liberando las tensiones que aún quedaban atrapadas en su cuerpo. El acto de respirar se convirtió en un ritual, un proceso de liberación, de purificación. El silencio, que inicialmente lo había inquietado, ahora se sentía como una acogedora serenidad. Era un silencio lleno de vida, de sabiduría no expresada, de enseñanzas que solo podían comprenderse en la quietud. Lisardo permitió que ese silencio lo invadiera, que lo llenara por completo, sin resistirse. En ese espacio, dejó ir todas las preguntas que aún rondaban su mente, todos los temores que había estado alimentando durante tanto tiempo. Se permitió estar en ese momento, en ese preciso instante, sin esperar nada, sin desear nada más.
Fue en ese momento de plena quietud cuando escuchó una voz, suave pero clara, que surgió desde lo más profundo de su ser. No era una voz externa, ni siquiera una voz mental. Era algo más, algo que provenía del centro mismo de su alma. El silencio es tu mayor maestro, Lisardo. En él se encuentran todas las respuestas que has estado buscando. Lisardo, aunque sorprendido, no se sintió alarmado. Sabía, en algún rincón de su corazón, que esa voz no era extraña. Era una voz que había estado con él todo el tiempo, pero que solo ahora, en la quietud del bosque, podía escuchar con claridad. Era su propia voz, pero no la voz de sus pensamientos dispersos, sino la voz de su ser esencial, de su alma profunda. ¿El silencio?, preguntó Lisardo, con una mezcla de asombro y comprensión. Su mente, aunque quieta, aún trataba de procesar la magnitud de lo que estaba experimentando. La voz, que parecía no provenir de ninguna parte en particular, pero que llenaba todo su ser, respondió con una calma infinita. El silencio no es ausencia, Lisardo. El silencio es la presencia que subyace a todas las cosas. En el silencio se encuentran los ecos de todo lo que es. Cuando aprendas a escuchar en silencio, escucharás lo que realmente importa. No lo que tus pensamientos dicen, no lo que el mundo te grita, sino lo que tu alma te susurra desde el fondo de su ser. Lisardo sintió que esas palabras penetraban en su corazón con la suavidad de una caricia, pero al mismo tiempo con la firmeza de una verdad inquebrantable. El silencio no era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo mucho más profundo. Era la quietud en la que podía encontrar la claridad que su mente tan a menudo nublaba. En el silencio, no había lugar para las dudas ni para el ruido de las distracciones externas. Solo quedaba la verdad desnuda y pura. La voz continuó, como una corriente de agua tranquila que fluye suavemente. Has pasado toda tu vida buscando respuestas fuera de ti mismo, en las palabras de otros, en las opiniones del mundo. Pero las respuestas siempre han estado dentro de ti, Lisardo. El silencio te permite escuchar esa verdad, esa sabiduría que se encuentra en lo más profundo de tu ser. Solo cuando aprendas a ser uno con el silencio, cuando dejes que se convierta en tu maestro, es cuando realmente comprenderás. Lisardo se quedó en silencio, procesando esas palabras. Era un concepto difícil de comprender para alguien acostumbrado a buscar respuestas afuera, en la constante actividad del mundo exterior. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a entender. El silencio no era una ausencia, sino una forma de presencia, una presencia que lo conectaba con algo mucho más grande que él mismo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Lisardo, sumido en la quietud, se levantó lentamente de la roca, sintiendo que algo en su ser había cambiado. No podía nombrar exactamente qué había ocurrido, pero sabía que había dado un paso importante. Un paso hacia el interior de sí mismo, hacia el corazón del silencio que lo conectaba con la esencia misma de la vida. Mientras caminaba de regreso a la casa, el bosque lo rodeaba con una sensación de profunda paz. Lisardo ya no sentía la necesidad de buscar respuestas en el ruido del mundo, ni de aferrarse a las voces que lo rodeaban. Sabía que el camino hacia la verdad no estaba en las palabras, sino en la quietud que habitaba dentro de él. Y en ese camino, el silencio sería su guía. Capítulo 10. La confrontación interior. Lisardo despertó al día siguiente con una sensación diferente en su pecho. La visión que había tenido la noche anterior seguía presente en su mente, como una estrella que nunca dejaba de brillar, aunque su luz era sutil. Durante el transcurso de la noche, había comenzado a entender que algo dentro de él estaba transformándose, algo que nunca habría imaginado tan profundo y tan relevante. Las sombras que antes lo acechaban ya no parecían tan imponentes, y las preguntas que tanto lo habían atormentado parecían ahora ecos lejanos que se desvanecían a medida que avanzaba. Esa mañana, decidió ir a la casa de su madre, pues sentía que no podía avanzar más sin enfrentar una parte fundamental de su pasado. Había estado evitando esa confrontación, buscando refugio en los silencios del bosque y en las verdades personales que solo él entendía. Sin embargo, ahora sabía que la única forma de seguir adelante era mirar cara a cara lo que había dejado atrás, las raíces profundas de su ser que aún se nutrían de aquellos recuerdos. La casa de su madre estaba al borde del pueblo, rodeada por un jardín que, aunque ahora algo marchito, aún conservaba vestigios de la vida que alguna vez había tenido. Lisardo se detuvo en la entrada y respiró profundamente antes de tocar la puerta.
No había nada que pudiera decirle que no supiera, nada que pudiera ocultar, pues la verdad, aquella verdad que lo había estado buscando, ya no podía esconderse más. Cuando la puerta se abrió, la mirada de su madre, tan penetrante y llena de historia, lo envolvió como un manto familiar. A pesar de los años, sus ojos seguían siendo los mismos. Una mezcla de amor, preocupación y una sombra de añoranza. Lisardo vio en su madre no solo a la mujer que lo había criado, sino también a la figura que había marcado las primeras huellas en su camino, aquella cuya presencia le había dado tanto sustento como contradicciones. Ella era parte de la historia que él había intentado escapar. Lisardo, hijo mío, ¿qué te trae por aquí?, preguntó su madre con una suavidad que contrastaba con la intensidad que él sentía en su interior. Él la miró en silencio durante unos segundos, sin saber cómo comenzar. En su mente, se deslizaban las palabras que necesitaba decir, pero ninguna parecía ser suficiente para abarcar lo que estaba sucediendo en su alma. Finalmente, tomó una decisión y se sentó junto a ella en el salón, mirando la mesa de madera que había sido testigo de tantas conversaciones a lo largo de los años. Madre, comenzó con voz temblorosa. He estado buscando durante mucho tiempo. He recorrido caminos y más caminos, he hecho preguntas y he hallado respuestas que no entendía. Pero ahora sé que todo lo que he buscado está aquí, dentro de mí, y todo lo que pensaba que necesitaba de los demás, está vinculado a lo que ya soy. Y sin embargo, sigo sintiendo algo en mi interior que no me deja ser libre. Su madre lo miró con una expresión que no alcanzaba a ser sorpresa, como si ya hubiese estado esperando que él llegara a ese punto. Después de todo, ella había sido la primera en ver la lucha interna de su hijo, la que siempre lo había empujado a buscar más allá de lo inmediato. Lisardo, hijo, dijo ella suavemente, lo que buscas no está fuera de ti. Siempre has creído que la paz se encuentra en el mundo exterior, pero la paz que tanto anhelas solo puede encontrarse dentro de ti. Yo también viví buscando respuestas en los lugares equivocados, en los momentos erróneos. Te entiendo más de lo que crees. Lisardo la miró, confundido, pero también sorprendido. No esperaba que su madre hablara con una comprensión tan profunda, como si compartiera algo que hasta ahora había estado oculto entre ellos. ¿Qué había vivido ella que él desconocía? ¿Qué secretos había guardado sobre sí misma? Madre, ¿cómo llegaste a esa comprensión?, preguntó Lisardo, deseoso de entender. Ella lo observó con cariño, pero también con un matiz de tristeza que reflejaba las cicatrices de su propio camino. Luego, con calma, comenzó a relatar. Cuando era joven, creía que la felicidad estaba en las expectativas que otros tenían de mí. Creí que si cumplía con esos ideales, encontraría el sentido de mi vida. Pero lo único que conseguí fue una sensación de vacío, como si estuviera viviendo una vida prestada, no la mía. Un día, mientras recorría el mismo camino que tú, me di cuenta de que la paz no llegaba a mí por hacer todo lo que se esperaba. La paz llegó cuando me detuve, cuando dejé de buscar fuera de mí y comencé a mirar dentro. Lisardo sintió que sus palabras resonaban profundamente en su ser, como un eco que reverberaba en las cavidades más íntimas de su corazón. Era posible que su madre, quien siempre había sido su faro, hubiera caminado el mismo camino de confusión y lucha que él. ¿Era posible que la paz que ella había encontrado también pudiera ser suya? No se trata de escapar de las preguntas, hijo. Se trata de dejar de huir de las respuestas que ya tienes dentro de ti. Yo pasé años tratando de llenar ese vacío con todo lo que el mundo me ofrecía, pero lo único que conseguí fue perderme en el proceso. Y, al final, fue cuando me detuve, cuando me callé y me escuché, que encontré la paz que tanto deseaba. Lisardo la miró en silencio, sintiendo como un peso se aliviaba en su pecho. Aquellas palabras, pronunciadas con tanta sabiduría y dulzura, le daban el permiso que necesitaba para comenzar a dejar ir las expectativas que lo habían marcado. Ya no importaba lo que el mundo pensara de él. Ya no importaban las certezas ajenas ni las voces que lo habían llevado a lugares equivocados. Se quedó allí, con su madre, en silencio, compartiendo una comprensión silenciosa. Y aunque no había respuestas definitivas ni soluciones mágicas, Lisardo comprendió algo más profundo que cualquier reflexión lógica. La paz no se encontraba en el exterior, ni en las expectativas de los demás, sino en la aceptación y el amor por lo que uno es, en el reconocimiento de que el camino hacia la paz comienza con la reconciliación interior. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Lisardo sintió por primera vez en mucho tiempo que el viaje no solo era hacia afuera, sino hacia adentro.
Y al mirar a su madre, entendió que ella había sido su primera guía, la que le mostró que el verdadero reflejo no se encuentra en los espejos del mundo, sino en la quietud de su propio ser. Capítulo 11. El viaje al corazón de la noche. Lisardo se levantó al amanecer con el corazón ligeramente más ligero que el día anterior. La conversación con su madre había desvelado partes de sí mismo que habían permanecido en las sombras durante años. El viaje hacia la comprensión parecía ser una senda interminable, pero ahora sentía que cada paso lo acercaba más a algo profundo y genuino. Sin embargo, aún quedaba mucho por recorrer. Decidió caminar a través de la aldea, buscando algo en lo que pudiera concentrarse, algo que le diera sentido a su nueva claridad. Mientras paseaba por el mercado, el bullicio habitual de los aldeanos, con sus voces y risas, no le pareció tan ensordecedor como antes. Todo parecía estar en su lugar, todo parecía más armónico. No obstante, una sensación de inquietud seguía pesando sobre él, como si una pregunta que aún no había sido respondida acechara en su interior. Fue entonces cuando encontró a un viejo ermitaño, un hombre conocido en el pueblo por sus enseñanzas misteriosas y su presencia tranquila. Siempre había llamado la atención de Lisardo, pero nunca había tenido el valor de acercarse. Hoy, algo en su interior lo empujó hacia él. El viejo estaba sentado bajo un árbol, con los ojos cerrados, como si esperara a alguien. Lisardo se acercó con cautela, con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Me permite sentarme?, preguntó Lisardo, consciente de que, si había algo que había aprendido, era que cada momento de su vida era una oportunidad para aprender algo nuevo. El ermitaño abrió los ojos lentamente, como si hubiese estado esperando esa pregunta. Sonrió suavemente y asintió, invitándolo a sentarse a su lado. Claro, joven, la vida se encuentra en los encuentros más sencillos, donde menos se espera, respondió el viejo, con voz rasposa, pero profunda, como un río que ha sido testigo de innumerables secretos. Lisardo se sentó a su lado, y por un momento, ambos permanecieron en silencio. El sol comenzaba a ascender en el cielo, tiñendo de oro los árboles y las flores alrededor. Todo parecía detenido en ese instante, como si el mundo entero estuviera suspendido. ¿Por qué has venido?, preguntó el ermitaño al fin, su mirada fija en Lisardo. Lisardo se quedó en silencio, contemplando la pregunta. Era la pregunta que nunca había sido formulada con tanta simplicidad. Su mente comenzó a correr a gran velocidad, tratando de encontrar una respuesta clara, pero la verdad era que no sabía qué le había traído hasta allí. Solo sabía que había algo más en su corazón, algo que no podía explicar. Vine buscando algo que no sé cómo describir. Mi mente y mi alma parecen estar en un lugar diferente al de antes. Como si estuviera comenzando a ver las cosas de una manera más profunda, más real. Pero, al mismo tiempo, siento una gran incertidumbre, como si hubiera dejado atrás algo importante sin comprenderlo completamente. El viejo lo miró con atención y luego, tras una breve pausa, habló de nuevo. El viaje hacia la verdad nunca es directo, joven. Todos buscamos algo en la vida, pero pocos se atreven a adentrarse en las sombras de lo que somos. Muchos viven toda su vida corriendo hacia afuera, buscando respuestas en el mundo, cuando en realidad las respuestas más profundas se encuentran dentro de nosotros mismos, en la quietud, en la aceptación de nuestra propia oscuridad. Lisardo escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra como una esponja sedienta. Algo en su interior hizo clic al oír esas palabras. Era cierto, todo lo que había hecho hasta ahora había sido una huida hacia adelante, una búsqueda incansable de lo que pensaba que necesitaba para encontrar su paz. Sin embargo, al igual que su madre había sugerido, ahora entendía que debía sumergirse en la oscuridad de su ser, no evitarla. ¿Cómo puedo hacerlo?, preguntó Lisardo, su voz llena de una mezcla de vulnerabilidad y determinación. El ermitaño sonrió de nuevo, esta vez con una ligera ironía que Lisardo no pudo evitar notar. No hay un cómo en la búsqueda, joven. Es un proceso, una experiencia que no puede ser enseñada. Solo puede ser vivida. Pero hay algo que puedo decirte. La oscuridad no es tu enemiga. El miedo que sientes, la incertidumbre que te embarga, son solo partes de ti mismo que aún no comprendes. Y al igual que el sol no puede brillar sin la oscuridad de la noche, tú tampoco puedes conocer la luz sin enfrentar tus sombras. Lisardo asintió lentamente, comprendiendo que la oscuridad de su ser no debía ser vista como un obstáculo, sino como una parte integral de su ser, algo que debía abrazar y explorar, no huir de ella.
Su mente comenzó a despejarse, y aunque no tenía respuestas definitivas, sentía que ahora estaba en el camino correcto. El camino no era fácil, pero ahora lo entendía. El viaje hacia uno mismo siempre había estado lleno de incertidumbre, y aceptarla era el primer paso hacia la verdadera libertad. El ermitaño, al parecer sintiendo que el joven ya había recibido suficiente por esa mañana, se levantó lentamente. Vas a encontrar tu propio camino, Lisardo. Pero recuerda esto, el viaje nunca termina, porque siempre hay algo más que descubrir, siempre hay algo más que aprender. Lo que te espera al final de este camino no es un destino fijo, sino un estado de ser. Lisardo se levantó también, agradecido, pero con una nueva sensación en su pecho. El viejo lo miró una última vez, su mirada llena de una sabiduría tan profunda que Lisardo sintió que aún tenía mucho que aprender de él. El sol estaba más alto ahora, y el mundo parecía haber tomado un matiz más cálido. Lisardo caminó de vuelta por el mismo sendero por el que había llegado, pero ahora lo hacía con una visión diferente. La incertidumbre ya no lo asustaba. Más bien, sentía que le daba libertad, como si la respuesta ya no dependiera de encontrar algo fuera de él, sino de simplemente estar dispuesto a explorar y aceptar todo lo que había dentro del mismo. El camino hacia el corazón de la noche, esa oscuridad que había temido por tanto tiempo, ya no le parecía tan aterrador. Ahora, la veía como un lugar lleno de posibilidades, donde, al igual que el ermitaño había dicho, podía descubrir la luz que había estado esperando. Y por primera vez, Lisardo sintió que estaba preparado para caminar hacia ella. Capítulo 12. El encuentro con el silencio. Lisardo despertó al día siguiente con una paz inusitada. Había pasado la noche en su cama, pero no fue el sueño el que le había ofrecido descanso. Fue el entendimiento de las palabras del ermitaño y la reciente revelación sobre la oscuridad de su ser. Ahora sabía que el camino no era una carrera para escapar de sí mismo, sino una travesía hacia el interior, un viaje hacia el alma misma, hacia las profundidades de sus propios miedos, deseos y secretos. Las dudas seguían presentes, pero ya no lo dominaban. Había algo más grande, una presencia en el que comenzaba a hacerle sentir que podía abrazar esas sombras sin temor. Con este renovado sentido de calma, Lisardo se levantó y se dirigió al bosque. No era un destino en particular lo que lo guiaba, sino una necesidad de estar en el silencio, de caminar por los senderos solitarios donde podría reflexionar en paz y escuchar la quietud del mundo que lo rodeaba. Durante mucho tiempo, había buscado respuestas en las palabras de los demás, en los consejos ajenos, en los libros y las doctrinas, pero ahora sabía que la verdadera sabiduría provenía del silencio, de escuchar lo que no se decía, de sentir lo que no podía explicarse. Mientras caminaba entre los árboles, una profunda sensación de conexión con la naturaleza lo invadió. Los sonidos suaves del viento moviendo las hojas, el susurro del río cercano, y el canto distante de los pájaros eran como una melodía que le hablaba al alma. Sin prisas, sin expectativas, Lisardo caminó como si el tiempo ya no existiera, como si estuviera suspendido en un momento eterno. El mundo entero parecía respirar con él, y por primera vez en mucho tiempo, Lisardo sintió que no estaba solo. El bosque, que antes le parecía un laberinto de sombras inquietantes, ahora se transformaba en un lugar de refugio, en un santuario donde las preguntas que lo atormentaban parecían disolverse en el aire. No había prisa por llegar a ninguna parte, solo la simple certeza de que cada paso que daba lo acercaba a una comprensión más profunda de sí mismo. Al cabo de unas horas, llegó a un claro en el que el sol iluminaba suavemente el suelo cubierto de hojas caídas. Se sentó sobre una roca, cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que el aire fresco llenara sus pulmones. Su mente estaba en calma, pero aún sentía esa inquietud que había comenzado a latir en su pecho en los últimos días. No era una sensación de angustia, sino de anhelo. Un deseo de comprender algo más, algo que no podía alcanzar con el pensamiento. El ermitaño le había hablado de la oscuridad, de cómo aceptarla, pero aún quedaba algo más. Algo que lo llamaba. Lisardo se quedó en silencio, dispuesto a escuchar. Sabía que la respuesta no llegaría de inmediato, pero había algo en el que se sentía preparado para recibirla cuando llegara. El tiempo pasó sin que se diera cuenta. Al principio, las distracciones de su mente intentaron reaparecer, las preocupaciones, las inseguridades, los miedos que creía haber dejado atrás. Sin embargo, en lugar de luchar contra ellos, los observó. No les dio forma ni les permitió tomar el control. Simplemente los permitió estar ahí,
como las nubes que cruzaban el cielo, sabiendo que se irían sin dejar rastro. El silencio lo envolvía ahora como un manto cálido. No necesitaba palabras para comprender que, en ese instante, él y el mundo estaban perfectamente alineados. Ya no buscaba respuestas. Ya no había más preguntas urgentes. Todo lo que necesitaba estaba dentro de él, en la quietud de su ser, y él lo sabía. Era un conocimiento que no podía ser verbalizado, una verdad sin forma. Después de un rato, Lisardo abrió los ojos y observó la escena a su alrededor. El claro, el sol que descendía lentamente, la corriente del río que parecía cantar suavemente. Todo estaba en su lugar, todo tenía su propósito. No había prisa por ir a ningún lado, no había necesidad de buscar algo más. Solo la aceptación de lo que era, de lo que él mismo era. En ese momento, escuchó un susurro. No era un sonido en particular, sino más bien una vibración que parecía emanar del aire mismo. Era como si el bosque, la tierra, el viento, todo el universo estuviera susurrando algo en su oído. Lisardo se levantó y caminó lentamente hacia el río. En su mente no había más preguntas, solo una sensación profunda de conexión con todo lo que lo rodeaba. Al llegar al borde del río, miró las aguas cristalinas que fluían suavemente. No necesitaba entender todo lo que veía, ni descifrar cada símbolo que la vida le ofrecía. Había aprendido algo más importante. La vida no era un acertijo que debía resolverse, sino una experiencia que debía vivirse. El agua seguía su curso sin esfuerzo, sin importar los obstáculos que encontraba. Se deslizaba sobre las piedras, fluyendo hacia su destino con la serenidad de saber que no necesitaba luchar contra la corriente. Lisardo se agachó junto al río, tocó el agua con las yemas de los dedos y sonrió. La respuesta que tanto había buscado no era algo lejano o inalcanzable, sino algo que siempre había estado frente a él. Era la aceptación de su ser, la comprensión de que, al igual que el río, él también debía seguir fluyendo, sin forzar nada, sin resistirse. Volvió a caminar por el bosque, pero esta vez, cada paso que daba estaba impregnado de una paz que nunca antes había conocido. Ya no sentía la urgencia de encontrar respuestas o de resolver enigmas. Simplemente, disfrutaba de la vida tal y como era, con todas sus contradicciones, con todas sus sombras y luces. En ese silencio profundo, Lisardo comprendió que el verdadero viaje nunca termina, porque siempre hay algo más por descubrir en la quietud de nuestro propio ser. La noche comenzó a caer, y Lisardo se sintió en paz, como si todo lo que había vivido hasta ahora hubiera sido necesario para llegar a ese momento, para estar exactamente donde debía estar. No necesitaba palabras ni respuestas definitivas. Solo necesitaba seguir siendo, seguir caminando, seguir escuchando el susurro del mundo que lo rodeaba. Y así, en el silencio de la noche, Lisardo se perdió nuevamente en la serenidad del bosque, sabiendo que el viaje hacia el corazón de sí mismo nunca termina, y que, en ese caminar constante, siempre encontraría la paz que había estado buscando. Capítulo 13. La sombra de la decisión. Lisardo despertó al día siguiente con una sensación distinta, como si algo profundo se hubiera movido en su interior durante la noche. La paz que había alcanzado el día anterior. Parecía haberse disuelto al primer rayo de luz. A pesar de que el silencio del bosque y la calma de su caminata le habían dado claridad, ahora sentía el peso de una decisión inminente. Algo se había gestado en su corazón, algo que no podía ignorar más tiempo. Debía tomar un camino. La mañana se alzaba sobre el horizonte, bañando de dorado las copas de los árboles y extendiendo una tibia luz sobre el suelo cubierto de hojas. Lisardo, sin embargo, no encontraba consuelo en la belleza del paisaje como solía hacerlo. Una sensación de incomodidad lo envolvía. Como si el destino estuviera aguardando una respuesta, y el tiempo no fuera un lujo del que pudiera disponer. Se sentó en la misma roca donde había meditado el día anterior, buscando en su mente una respuesta. La conversación con el ermitaño seguía resonando en sus pensamientos. Las palabras del viejo sobre el viaje interno, sobre el enfrentamiento con las sombras, seguían vivas, pero había algo más que se le había escapado. La verdad era que Lisardo ya no podía vivir entre dos mundos. No podía seguir en un equilibrio precario, donde la incertidumbre y el temor dictaban sus pasos. Las preguntas lo atormentaban. ¿Qué debía hacer con todo lo que había aprendido? ¿Cómo podía integrar todo lo que había descubierto sin perderse de nuevo? El encuentro con el silencio, la comprensión de que la paz no se encontraba en las respuestas ajenas, sino en la aceptación de sí mismo, le había dado un momento de claridad.
Pero ahora la sombra de la decisión lo acechaba. El amor, la lealtad, el deber. Lisardo pensaba en su madre, en su familia, en el pueblo que siempre había sido su hogar. Había pasado tanto tiempo buscando su propia paz interior, que había descuidado las relaciones que lo habían formado, que lo habían mantenido amarrado a la tierra. ¿Era justo abandonarlas ahora por un camino incierto? ¿Estaba dispuesto a sacrificarlas por una libertad que solo existía en su mente? Un nuevo pensamiento cruzó su mente, como un susurro que no podía ignorar. ¿Y si la decisión no era entre dos caminos? ¿Y si, en lugar de elegir, podía integrar ambos? El deseo de alejarse, de encontrar una verdad más grande que las convenciones de la vida cotidiana, y el amor por las personas que lo rodeaban, por el lugar que lo había visto crecer. Quizá no se trataba de huir o de quedarse, sino de encontrar una forma de ser en ambos mundos. Lisardo se levantó de la roca con una nueva determinación. El silencio del bosque ya no lo inquietaba. Ahora lo entendía. No era un espacio vacío o una ausencia de respuestas. Era un espacio lleno de posibilidades, donde las respuestas solo podían encontrarse en la disposición para vivirlas, para experimentar lo que la vida le ofreciera sin miedo. No se trataba de huir de las responsabilidades que había dejado atrás, sino de reconciliar esas responsabilidades con su crecimiento interior. Con este pensamiento, Lisardo decidió regresar al pueblo. No con la intención de abandonar su búsqueda, sino de llevarla consigo, integrándola en su vida cotidiana. No sabía cómo lograrlo, pero ahora tenía una certeza que antes no poseía. Su alma podía ser libre, y al mismo tiempo, podía estar profundamente conectada con el mundo que lo rodeaba. El regreso al pueblo fue tranquilo, aunque no sin cierto remolino interno. Lisardo caminó por los senderos conocidos, saludando a algunos de los aldeanos que ya comenzaban sus quehaceres del día. Nadie parecía notar el cambio que había experimentado en él. Pero Lisardo lo sabía. Ya no era el mismo joven que había partido con un corazón lleno de preguntas. Ahora era alguien que estaba comenzando a entender que la verdadera libertad no radica en escapar, sino en saber estar presente, en abrazar todo lo que la vida le traía, con sus luces y sombras. Al llegar a su casa, Lisardo encontró a su madre trabajando en el jardín. Ella levantó la mirada al verlo, y una sonrisa cálida se formó en su rostro. No hubo palabras, pero Lisardo sintió que no necesitaba pronunciarlas. La paz que había encontrado en el bosque parecía haber llegado también a su hogar. Sin embargo, la sombra de la decisión aún seguía en su corazón. En los días que siguieron, Lisardo continuó con sus rutinas diarias, pero ahora, cada acción parecía tener un significado más profundo. Ayudaba a su madre en las labores, conversaba con los vecinos, y en cada momento encontraba pequeños espacios para seguir meditando, para no perder el rumbo de su búsqueda interior. El equilibrio no era perfecto, ni siempre fácil de mantener, pero lo importante era que, por fin, estaba siendo honesto consigo mismo. El dilema no se resolvía de manera inmediata, pero Lisardo había comenzado a comprender algo vital: las decisiones no siempre deben ser tan absolutas. El tiempo, la vida, y las personas no requieren respuestas rápidas, sino una disposición para vivir con lo que se tiene, para amar lo que está cerca, sin dejar de buscar lo que está dentro de uno mismo. Lisardo no sabía si el camino que había elegido era el correcto, ni si sus dudas algún día desaparecerían por completo. Lo único que sabía es que había encontrado un lugar en su alma donde la sombra y la luz podían coexistir. No tenía todas las respuestas, pero ahora entendía que eso era suficiente. La vida misma era la respuesta, y lo único que podía hacer era seguir caminando hacia adelante, con la certeza de que cada paso lo llevaría más cerca de la verdad, sea cual fuera. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Lisardo volvió a sentarse en su lugar favorito, junto al río. El agua fluía con serenidad, como siempre lo hacía, sin esfuerzo ni prisa. Lisardo sonrió, sabiendo que al igual que el río, su vida seguiría su curso, siempre en movimiento, pero siempre en paz. Capítulo 14. El encuentro con la verdad. Los días pasaron y la vida de Lisardo transcurrió entre la quietud de la reflexión y el bullicio de las pequeñas tareas cotidianas. Había encontrado un equilibrio frágil, pero suficiente, entre su búsqueda personal y las demandas del mundo exterior. Aunque su alma sentía una paz que antes desconocía, las sombras de la duda seguían rondando su mente. Como un eco lejano, algo en su interior seguía llamándolo, como si el destino le susurrara que su viaje aún no había terminado. Una tarde, mientras caminaba por los caminos que bordeaban el pueblo,
Lisardo se encontró con un hombre de aspecto extraño. Era un viajero que, como él, parecía no pertenecer a ese lugar. Llevaba una capa oscura, y su rostro, parcialmente cubierto por una barba espesa, mostraba la expresión de alguien que había recorrido muchos caminos y visto muchas cosas. El hombre lo observó durante un largo momento antes de hablar. «Veo que has encontrado un equilibrio, joven», dijo el viajero con una voz grave y serena, como si conociera a Lisardo desde siempre. «Pero el equilibrio nunca es definitivo. La vida siempre desafiará ese orden que tanto te esfuerzas por mantener». Lisardo, sorprendido por la aparición del hombre, no supo qué responder al principio. Sin embargo, algo en las palabras del desconocido lo hizo sentirse inquieto. Algo profundo dentro de él despertó. ¿El equilibrio que había encontrado era realmente suficiente? ¿O, como el hombre decía, solo era una ilusión que desaparecería con el tiempo? ¿Quién eres?, preguntó Lisardo finalmente, su curiosidad superando su desconcierto. El viajero sonrió levemente. «Soy solo un reflejo de lo que buscas», respondió el hombre. «Alguien que también ha intentado encontrar el equilibrio, pero que ha comprendido que, en realidad, la vida no se trata de mantener la calma, sino de abrazar la tormenta cuando llegue». Lisardo frunció el ceño, sin comprender del todo las palabras del extraño. Pero algo en su interior le dijo que este encuentro no era casual. Había algo en el aire, una tensión invisible, que lo impulsaba a continuar la conversación. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz titubeante pero llena de una curiosidad renovada. «Quiero decir que el mundo está lleno de caos y conflicto, y que tratar de evitarlo solo te aleja de la verdad. La verdad no se encuentra en el refugio ni en el silencio, sino en el enfrentamiento con lo que tememos. Solo cuando te enfrentas a tus propios miedos, a tus propias sombras, es cuando puedes llegar a conocer lo que realmente eres». Las palabras del hombre resonaron en el aire, llenas de un peso que Lisardo no podía ignorar. Había pasado tanto tiempo buscando la calma, evitando el sufrimiento, creyendo que la paz se encontraba en la quietud y el aislamiento. Pero ahora, frente a este enigmático ser, comenzaba a dudar. ¿Realmente estaba buscando la verdad, o solo huía de lo que le incomodaba? «Pero si todo lo que he aprendido hasta ahora es cierto», dijo Lisardo, su voz temblorosa, «la paz se encuentra dentro de uno mismo, en el silencio del alma. ¿Cómo puedo aceptar el caos que me propones? ¿No es eso una contradicción?». El viajero lo miró con unos ojos profundos, como si pudiera ver más allá de las palabras, más allá de las dudas de Lisardo. «La paz que buscas no es un refugio, Lisardo. Es una batalla constante, una lucha interna que nunca termina. El caos no es algo que deba evitarse, sino algo que debe integrarse en la vida. Solo cuando aceptas que el caos es tan parte de ti como la calma, puedes encontrar una paz verdadera». Lisardo se quedó en silencio, meditando sobre estas palabras. ¿Era posible encontrar la paz en medio del caos? ¿O había estado equivocado todo el tiempo, buscando respuestas en lugares equivocados? El pensamiento lo envolvía, y por un momento, parecía que el mundo entero se detuviera, esperando que él tomara una decisión. «¿Pero cómo lo hago?», preguntó finalmente, la duda y la desesperación filtrándose en su voz. «¿Cómo enfrento el caos cuando ni siquiera sé cómo encontrarlo dentro de mí?». El hombre le dio una mirada sabia, casi paternal. «Debes dejar de huir de ti mismo, Lisardo. El caos no está afuera, en el mundo que te rodea. Está dentro de ti, en las decisiones que evitas, en los miedos que te paralizan. Tienes que mirar esas sombras, enfrentarlas, sin huir, sin buscar excusas. Solo entonces podrás entender lo que es la verdad, y solo entonces podrás decidir qué hacer con ella». Lisardo se sintió abrumado por la intensidad de las palabras del hombre. Había algo indiscutible en su tono, como si no hubiera vuelta atrás, como si este encuentro fuera la última oportunidad de cambiar. ¿Era este el momento de tomar una decisión definitiva? ¿De enfrentarse finalmente a lo que siempre había temido? «No puedo prometerte que el camino será fácil», continuó el viajero, «pero puedo decirte que es el único camino que conduce a la verdad. La verdad no te será revelada por otros, ni en los libros ni en las enseñanzas ajenas. Solo tú tienes el poder de conocerla, al mirarte a ti mismo con toda tu sinceridad, con todos tus defectos, tus miedos y tus deseos. Esa es la verdad que debes encontrar». Lisardo no pudo responder de inmediato.
El peso de las palabras del hombre lo había dejado sin aliento. La verdad estaba dentro de él, y él mismo era el único capaz de descubrirla. Pero también era consciente de lo aterrador que era ese proceso. Enfrentarse a uno mismo, despojarse de las capas de engaño, de las excusas, era una tarea titánica. No sabía si estaba listo, pero sentía que no podía evitarlo más tiempo. ¿Y si no soy capaz de enfrentarme a mi caos?, preguntó, su voz apenas un susurro. El viajero sonrió de nuevo, esta vez con una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría de los siglos. Entonces seguirás buscando, y el caos te seguirá. Pero recuerda, Lisardo, siempre tienes la opción de enfrentar tus sombras. Porque cuando lo hagas, te darás cuenta de que no hay nada en ellas que no puedas conquistar. Lisardo asintió lentamente, una sensación de claridad invadiendo su mente. No tenía todas las respuestas, pero en ese momento comprendió algo fundamental. El caos y la paz, la verdad y la mentira, las sombras y la luz, eran partes de un todo. Solo al integrar cada una de esas facetas podría hallar su verdadero ser. Con un último intercambio de miradas, el viajero dio un paso atrás y comenzó a alejarse. Lisardo observó cómo su figura se desvanecía en el horizonte, como una sombra que se disolvía en la luz del atardecer. El hombre había desaparecido, pero sus palabras permanecieron grabadas en su alma, marcando un antes y un después en su vida. Lisardo se quedó allí, quieto, contemplando el paisaje, con la sensación de que algo muy importante acababa de comenzar. Sabía que su viaje interior no había hecho más que empezar, y que ahora, más que nunca, tendría que enfrentar lo que el mundo le deparara. Pero también sabía algo aún más crucial: la verdad estaba en su interior, y él era el único capaz de encontrarla. Con una nueva determinación, Lisardo comenzó a caminar de regreso a casa, sabiendo que el próximo paso en su vida sería el más importante de todos: el paso hacia su propia verdad. Capítulo 15. El despertar final. Lisardo despertó una mañana con el sol brillando tenuemente a través de la ventana de su pequeño cuarto. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, y por un momento, la calma que lo rodeaba parecía una promesa de algo nuevo, algo que estaba por venir. Su mente, sin embargo, no descansaba. Las palabras del viajero aún resonaban en su corazón, llenas de un eco profundo y persistente. La verdad. El caos. El enfrentamiento con las sombras de su alma. Había pasado tiempo desde su encuentro con aquel misterioso hombre, y aunque los días habían continuado su curso habitual, Lisardo sabía que algo dentro de él había cambiado. En la quietud de sus pensamientos, en las pequeñas reflexiones cotidianas, había comenzado a ver las cosas de una manera diferente. Ya no veía el mundo ni a sí mismo como antes. Algo se había abierto dentro de él, una puerta invisible a una comprensión más profunda, más auténtica. Se levantó de la cama con una determinación nueva, algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante, a enfrentar lo que aún quedaba por descubrir. Como si de pronto, después de años de dudas y confusión, la vida hubiera comenzado a darle las claves para entenderse a sí mismo. Y sabía que no podía seguir huyendo. Decidió caminar por el pueblo, pero no de la misma manera en que lo había hecho antes. No lo hacía con la intención de escapar de sus pensamientos, ni de buscar respuestas en los rostros ajenos. Ahora caminaba como quien va hacia una verdad que solo él podía ver. Cada paso era un acercamiento a algo más grande, a una sabiduría que emergía de lo más profundo de su ser. Al cruzar la plaza principal, observó con nuevos ojos a las personas que lo rodeaban, a sus vecinos, a los niños que jugaban en las calles, a los ancianos sentados en las puertas de sus casas. Todo parecía estar más claro, más conectado, como si cada ser y cada cosa tuviera un propósito en el tejido de la existencia. Lisardo se detuvo un momento, sintiendo el peso de lo que había vivido en ese pueblo, en su hogar, y todo lo que había dejado atrás. Las pequeñas disputas, las pequeñas alegrías, las pequeñas tragedias. ¿Qué importancia tenían realmente? La vida seguía, y con ella, su viaje personal. La búsqueda de la verdad era infinita, un camino que no tenía final, pero que solo podía recorrerse de manera sincera, sin mentiras ni evasivas. Al llegar a la orilla del río, se sentó en una roca y dejó que el murmullo del agua lo envolviera. Las aguas del río corrían, libres y constantes, sin preocuparse por las piedras que encontraban en su camino. Lisardo observó cómo el agua fluía sin cesar, sin detenerse por nada ni por nadie. Al igual que el río, él también debía fluir. No podía aferrarse a lo que ya no podía cambiar.
No podía sostener las sombras del pasado ni los miedos que lo habían perseguido durante tanto tiempo. El tiempo, al igual que el agua, seguía su curso, y él debía dejarse llevar. El sol ya comenzaba a ascender con mayor fuerza, iluminando la superficie del río, creando destellos brillantes que danzaban sobre el agua. Lisardo se sintió conectado con todo lo que lo rodeaba, con la naturaleza, con el cielo, con la tierra, con el río que seguía fluyendo imparable. La vida no era un problema que resolver, ni un misterio que descifrar. Era un flujo, un proceso continuo de descubrimiento y aceptación. ¿Por qué me has traído hasta aquí?, murmuró Lisardo al viento, como si esperara una respuesta. La pregunta no era dirigida a nadie en particular, sino a sí mismo. Había llegado tan lejos en su viaje, había pasado por tantas dudas y oscuridades, que en ese momento sentía que había algo más profundo esperando ser revelado. Algo más allá de las palabras del viajero, algo más allá de los conceptos y las ideas que lo habían guiado hasta allí. Al cabo de unos momentos, se levantó de la roca y comenzó a caminar de nuevo. Esta vez no buscaba respuestas, solo seguía el camino que la vida le había marcado, sin intentar forzar ningún destino. Su alma había comenzado a aceptar la incertidumbre, la posibilidad de no saber lo que vendría. Y por fin entendió que esa era la verdadera libertad, no la certeza, sino la capacidad de vivir plenamente sin la necesidad de controlarlo todo. Lisardo regresó a su casa al atardecer, sintiéndose más ligero, más libre. La paz que había buscado durante tanto tiempo no estaba en la quietud, ni en el aislamiento, ni en el silencio. Estaba en la aceptación de todo lo que la vida le ofrecía, tanto el caos como la calma, las sombras y la luz. La verdad no era un destino al que se llegaba, sino una vivencia constante. Esa noche, mientras se sentaba en su habitación, Lisardo se dio cuenta de que había llegado al final de su viaje. Pero no al final de un viaje literal, sino al final de un ciclo de búsqueda. Ya no necesitaba ir más allá, ni encontrar más respuestas. Había entendido lo que necesitaba entender, que la vida es un flujo continuo, un río que no se detiene. Y lo único que podía hacer era seguir su curso. Se recostó en su cama, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. En su sueño, no había sombras ni incertidumbre, solo una quietud serena, como la paz de un río que sigue su curso sin prisa, pero sin detenerse. El despertar que Lisardo había esperado finalmente llegó. Y con él, una sensación de liberación que no podía describir con palabras, solo con la comprensión de que ya no tenía que buscar más. La verdad ya estaba en él. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la Casa de los Celos. Si has disfrutado de esta narración y te ha resonado de alguna manera, te invitamos a apoyar este canal para seguir compartiendo más historias que invitan a la reflexión. Tu apoyo es invaluable para continuar con este proyecto. Nos encantaría que formaras parte de nuestra comunidad de oyentes.